Hola, ¿qué tal? Nos encontramos hoy con don Demetrio Bilbatúa, que es una de las grandes figuras del cine documental mexicano. Tuvo una carrera inmensamente prolífica con más de 1000 cortometrajes documentales. Y bueno, es para mí un honor poder platicar Encantado, con usted, sobre todo con los jóvenes, me gusta hablar mucho, dialogar. Tenemos mucho que aprenderle. No, nada de eso. Y bueno, para empezar, don Demetrio, me gustaría preguntarle, a usted lo han llamado el Ojo de México por capturar una cantidad inmensa de imágenes de nuestros espacios, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones. ¿Qué le aportan las imágenes cinematográficas de sí misma a una cultura? Bueno, yo entendí las imágenes cinematográficas como un lenguaje, como una gramática. Y yo la teoría para mí fue fundamental. Te hablo de los años 50, yo no hablo ni hablaba inglés, y para mí la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood hacía unos fascículos en castellano, en español, y eso me sirvió mucho para tener la teoría, y después la práctica junto con mi hermano Ángel fue un eslabón muy importante en el desarrollo de la creatividad cinematográfica y de una gramática con sintaxis, con toda la esencia de la gramática, pero editada. La edición es conjugar la oración gramatical, así siempre lo sentí, y por eso siempre creí que el cine documental es el tratamiento creativo de la realidad. Don Demetrio, México ha sido el tema esencial de su obra. ¿Hay algo que usted quizá podría describir como particularmente cinematográfico en nuestra cultura? Algo que llame particularmente la atención de un cineasta para filmarla, para capturarla. Sí, a mí en el cine documental las etnias indígenas me entusiasmó siempre. Te hablo de los años 50. Yo fui con huicholes, coras, tepehuanos, chamulas, y en cada una de esas etnias yo quería vivir las secuencias del humano que tienen estos indígenas, y logré la boda huichol, películas como El Carnaval Chamula. En aquella época eran tradiciones muy diferentes a las que son en la actualidad. En aquella época, el Carnaval Chamula, iban a la Catedral de San Juan, iban descalzos todos los indígenas, en las brasas ardiendo, ¿no? Y era una distancia de unos 100 metros, y yo veía los pies, era el sacrificio que ellos daban. Y a mí eso me motivó mucho a hacer muchas de este tipo de documentales. Y después, dada mi relación, que yo fui camarógrafo junto con mi hermano Ángel del presidente López Mateos, tuve la oportunidad de conocer todo México a través de las giras presidenciales, que íbamos a las rancherías, a donde fuese, desde Sonora hasta Yucatán, recorríamos el país, y eso me dio a entender las bellezas naturales de México. Sentí que era parte fundamental de documentar en esos años estas secuencias, y era un cine en 35 milímetros, que había partes en blanco y negro todavía y partes ya en color. Ya empezaba en el documental a hacerse en color, y después tuve el espacio de los cines de Organización Ramírez y de Operadora de Teatros, y ahí metía yo los documentales junto con Agustín Barrios Gómez. Antes de la película eran documentales de 10 minutos, y yo siempre sentí que era algo que al público le gustaba el documental, porque resultaba didáctico y totalmente desconocido para la gran mayoría de las personas que asistían a una sala cinematográfica. Y después, en aquella época, el cine del Indio Fernández, de Gabriel Figueroa, era un cine con una plasticidad muy bella, pero era muy lento. Las tomas duraban 30 segundos. Yo a veces hablaba con Alex Phillips y con Gabriel Figueroa, y le decía: maestro, pero ¿cómo entra Pedro Armendáriz a caballo en un atardecer y recorre todo
durante un minuto y dejan la toma un minuto. Para mí, en el cine documental, yo un minuto lo transformaba en transformar tiempo y espacio, que es otra de las esencias que yo sentí, que el lenguaje de las imágenes tenía que transformar el tiempo y darle una dinámica distinta y darle realidad, pero a través de esa continuidad. Y era mi discusión eterna, y hice un ritmo que nunca una toma mía duraba más de 10 segundos, aunque fuese muy bello el atardecer y todo, eran 10 segundos. Pero esa discusión que las tuve con Gabriel Figueroa, que era una gente que yo admiraba mucho, porque manejaba el blanco y negro con la escala de grises, que a mí me impresionaba. Y además lo tenía mucho en misterio, porque él usaba un filtro amarillo para que las nubes se pusiesen blancas y el cielo negro, o un filtro rojo, y entonces eso lo guardaba él muy en secreto. Pero afortunadamente Alex Phillips padre, estoy hablando de otro Alex Phillips, no el que ustedes pueden tener referencia, que fue mi gran amigo y su hijo, y Alex Phillips me daba a hacer hasta revelar la película. Yo empecé revelando mis películas en 16 milímetros, en blanco y negro, y mezclaba. Yo todavía me acuerdo de la fórmula para revelar blanco y negro: elón, sulfito, hidroquinona y bórax. Y entonces ya metías los químicos y manejabas tu peliculita en 16 milímetros. Para mí eso era un arte, una artesanía maravillosa. Y después, claro, cuando entendí el lenguaje de las imágenes, lo que me entusiasmé y dije yo, qué bella profesión la que estamos teniendo, ¿no? Y también discutía con don Luis Buñuels. Don Luis Buñuels era muy amigo de mi hermano Ángel. Mi hermano me llevaba 9 años y venía a mi casa a comer esporádicamente. Mi mujer Tere hacía una paella muy rica y venía don Luis, con Luis Alcoriza, con un grupo de amigos. Y don Luis, yo le decía, don Luis, venga a ver un documental que acabo de hacer. No, por favor, usted habla bien del gobierno y a mí me aborrece eso de que hable usted bien del gobierno. Y no quería verlo, y mi hermano Ángel lo llevaba a la sala de cine que tenía yo en mi casa y veíamos los documentales y decía, pero ¿por qué, si usted tiene arte, por qué lo pone al servicio de la burocracia? Don Luis era muy radical, era surrealista con Breton, con todos ellos. Hicieron un lenguaje que yo discrepaba un poco, porque yo quería el realismo del documental. Entre las miles de planos que usted filmó a lo largo de su carrera, quizás sería difícil escoger uno, pero ¿hay alguno o algunos que le conmuevan particularmente, que en el momento de capturarlos hayan sido algo verdaderamente emocionante o hasta transformador para usted? Yo lo vería siempre como plano secuencia, porque un solo plano para mí es una imagen concreta que no definiría el ritmo y la continuidad que tiene que darse en el cine documental. Yo siento que sí tuve momentos. Por ejemplo, hice una película en el Perú que se llamó El Valle Sagrado del Urubamba, que la hice me fui con un escritor de mucho prestigio, y hice el Camino del Inca, y había paisajes con la niebla, con las nubes abajo de Machu Picchu, que me impresionó mucho como secuencia, el Camino del Inca, ¿no? Ya después la teoría de Velasco Piña, que era un poquito esotérica, así extraña, no coincidía yo mucho, y decía, mira, Demetrio, esa es la dualidad creadora, y era una montaña en la cordillera de los Andes, que había, ya después cuando lo edité y lo viví, sí tenía continuidad y tenía, tuvo el Ariel, estuvo en la terna, no ganó en el Oscar de Hollywood. Te hablo de los años 80, creo que fue este documental con Velasco Piña. Pues recordar eso. Ahora, de México yo tengo cosas increíbles. Todos los comerciales que hice para Grupo Modelo de bellezas naturales, pues eran las cascadas de Agua Azul, hierve el agua, en Oaxaca, en todo el país lo recorrí. Hice un comercial por cada estado de la República, hasta el Distrito Federal, porque querían
A mí me gustó la idea de meter imágenes sin que la mano del hombre interviniese, y entonces hice Xochimilco, que también gustó mucho a nivel internacional, y Grupo Modelo lo difundió mucho en México, pero también se difundió mucho en el extranjero, una marca de cerveza ya conocida. ¿Es el mundo de la publicidad un espacio para el arte también? Mientras el arte cinematográfico se proyecte con la continuidad y con el sentido de transformar tiempo y espacio, yo creo que se está haciendo arte. Claro, el cine publicitario era un cine que era muy bien pagado en mi época. Un documental a lo mejor yo cobraba menos que por un comercial. El cine publicitario siempre fue muy bien pagado porque era muy sofisticado en cuanto a la postproducción y toda la tecnología que se aplicaba después, que en el cine documental pues eran secuencias con más longitud, sin tanta problemática de planteamiento. Yo sí creo que también hay arte en el cine publicitario, y lo hice mucho. Hice comerciales no voy a decir marcas porque entonces son muy vigentes todavía, pero muchísimas marcas comerciales. Yo creo que en comerciales más de 300 comerciales a lo largo de mi carrera, y más de 1000 documentales, que eso sí está testimoniado aquí en la cineteca que tenemos adjunta. Aparte de su trabajo detrás de la cámara, que es importantísimo, también hay otro legado muy importante, que es el de New Art. ¿Usted qué esperaba aportar con New Art a la comunidad cinematográfica? Bueno, yo sentí que el cine se estaba transformando a principios a finales del siglo pasado, y mi lenguaje venía muy limitado en cuanto a hacer una disolvencia, que es la cosa más simple. Tardábamos 15 días en el fade-in y el fade-out de la disolvencia. En la máquina trucadora no quedaba bien el fade-in con el fade-out, y entonces había que repetir. Y una disolvencia, te digo, la cosa más simple que ahora hacen la disolvencia, y eso yo vi que era una evolución que se estaba dando. Y la tecnología, yo siempre traté de ocultar la técnica en el arte debe de ocultarse. Esa es una teoría no mía, de Leonardo da Vinci. Y mi hijo Demetrio, ya estamos hablando de los años 90, ya empezaba a querer tener vinculación con la industria cinematográfica, y se le ocurrió hacer New Art, que era una empresa eminentemente con tecnología de punta, que la dirigía el ingeniero Javier Leal, que era toda una eminencia en esa materia, y de ahí vimos todas las grandes posibilidades que se abrían, ¿no? El blue screen, el green screen, la realidad virtual, todo eso era para mí y dificilísimo. Hacer un split de pantallas simultáneas, pues era también de estarte 20 días y no quedar bien en 20 días. Y yo vi que esto lo hacían muy simple y con una calidad increíble. Y claro, ya cuando evolucionó la cinematografía, yo empecé a todos mis negativos de documentales, los quise archivar. Siempre tuve esa constante de cada documental que yo hacía, le ponía tanto interés que decía, tengo que guardarlo. Y aquí está presente en la Cineteca. Y eso a la larga pues me dio la razón, porque es el gran valor testimonial de la historia de este país. Pero porque no te hablo de lo que tú me preguntabas, te hablo de infraestructura de México, las grandes obras hidráulicas, la presa de Malpaso, la Villita, Chicoacén, las grandes carreteras, Guadalajara, Tepic, Acapulco, México, todo eso. Son testimonios que fueron muy didácticos, y que a mí me encantaba el resumir, que fue cuando yo acabé con los noticieros en los cines, porque Barrios Gómez, que era mi socio,
me decía: Demetrio, hay que hacer la inauguración de la presa de Malpaso, que va a ir el presidente y la hay que meter como nota informativa. Yo veía que en los cines inclusive la gente chiflaba cuando a un presidente no era de las simpatías, y dije: Agustín, es mucho más importante decir cómo se construyó la presa de Malpaso, más didáctico, y lo didáctico con la transformación de tiempo y espacio. Los 5 años que dura la presa, vamos a manejarlos en 10 minutos. Y entonces tú veías cómo crecía la cortina de la presa, cómo se desarrollaba el lenguaje de las imágenes, transformando ese tiempo en ese espacio, y yo me sentía muy satisfecho. Y ahí se dio cuenta Barrios Gómez, que era mi jefe en esa época. Me dijo: no, pues vamos a hacer documentales, ya no notas informativas, porque además la nota informativa, ya existía la televisión, empezaba la televisión y tenían la inmediatez de difundirlo instantáneamente, y nosotros tardábamos, por decirte algo, el ejemplo de la presa de Malpaso, pues tardábamos en que pasase en Tijuana o en Yucatán, tardaba 6 meses, ¿no? La nota informativa, con el presidente que a lo mejor ya ni era presidente de la República. Eso se modificó, y yo siento que fue un gran avance, y la gente lo recibió con mucho agrado. Y después también hice algo que fue original, eran los videoclips, junto con Raúl Lozano, Raúl Velasco, las disqueras me presentaban, Luis Miguel, los artistas de la época, filmábamos una canción que la pagaba la disquera y la proyectábamos antes de la película, con gran éxito además, y además dándole en off ya situaciones de encuadres de la canción, ¿no? Y eso ahorita es lo más rutinario, pero en aquella época era muy novedoso. Tienes que trasladarte con 50 o 60 años atrás, para que vayas entendiendo lo que te estoy diciendo. Y ahora me gustaría preguntarle sobre el Festival Internacional de Cine de Morelia. ¿Cuál es el significado cultural que usted le ve al festival, pero también personal? Primero, entender que los festivales de cine son fundamentales, sobre todo para los realizadores, para la gente joven que debe demostrar su talento a través de un festival de cine. Yo creo que eso resulta fundamental en la carrera de cada realizador. Y los festivales han tenido mucha importancia. En México, yo era de la época en la que nada más teníamos la reseña de festivales cinematográficos en Acapulco, que la hacía Miguel Alemán, pero eso era una época hace muchísimos años. Y ya después vinieron los festivales como el de Morelia, para de dar a entender lo que era nuestro espíritu, nuestra esencia, en difundir el documental y el difundir el largometraje, que había mucho talento, se proyectaba un talento con las nuevas tecnologías que sorprendía a todos, ¿no? Y el Festival de Morelia, créanmelo, es el mejor festival que hay en la actualidad. Don Demetrio, por decirlo de algún modo, Nuart está en nuevas manos. ¿Qué le puede aportar su nieta Andrea? Bueno, primero que nada, su juventud, su talento y su capacidad para estar al frente de la organización. Estoy pasando la estafeta y ha cumplido hasta ahora muy bien, junto con gente muy profesional, como Rafael Dondé en doblaje, en lo que es la postproducción con Javier Leal, y tiene gente muy calificada, y ella en su papel de directora general de todas las empresas, creo que lo está haciendo muy bien. Andrea, ¿cuál es el futuro de Nuart? Bueno, en primer lugar quiero agradecer a mi abuelo que está aquí. Tengo la oportunidad de darle las gracias por darme la estafeta, por permitirme seguir con el patrimonio que nos está dejando como familia. Para mí es un honor poder estar a la cabeza de Nuart. Y mi trabajo sin duda es mantener a Nuart como el líder que ha sido durante todos estos años. Somos una casa de postproducción de referencia en nuestro país y en Latinoamérica. Y pues para mí lo más importante es trabajar todos los días de la mano de los grandes profesionales que tenemos aquí en la empresa para mantenernos ahí, para dar un muy buen servicio a nuestros clientes y sobre todo mantenernos siempre a la vanguardia
en tecnología y en todo lo que se necesite. Andrea, don Demetrio, ¿hay algo más que les gustaría añadir? Pues a mí me gustaría que tomase la palabra mi nieta, porque ella es la que ya se está encargando de todo el aspecto de lo que es la nueva New Art, y ella tendrá más noticias que yo que dar. Bueno, a mí no me queda más que invitarlos a conocer esta nueva era de New Art que estamos atravesando. Acabamos de reestructurarnos, de reformar nuestras instalaciones, invertir en nuevos equipos, reforzando nuestra plantilla también de grandes profesionales. Entonces, pues yo lo que quiero es invitarlos, que conozcan lo que estamos haciendo en New Art. Nos hemos fortalecido muchísimo en el área de doblajes, logramos duplicar nuestra capacidad en el último año. Estamos de la mano de los grandes clientes de la industria. Entonces, bueno, pues aquí están las puertas abiertas para todos los que quieran formar parte de esta nueva era.